¿Qué tal? Habrán escuchado ustedes en las tertulias eso de que el PP bloquea la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Qué importante es el lenguaje, qué bien lo coloca Moncloa en los argumentarios matutinos que envía al equipo habitual, como decían en Franco, de periodistas propagandistas del régimen que ustedes ven por televisión. De esto sabe mucho el nuevo presidente de la agencia EFE, Miguel Ángel Oliver. En otro alarde de democracia avanzada, europea, progresista, Sánchez ha colocado a su antiguo secretario de Estado de Comunicación al frente de la agencia EFE. Sumen a ello lo de Armengol en el Congreso, lo de Pumpido en el TC, lo del fiscal general del Estado, que no tiene ni nombre, el enchufe múltiple permanente de Dolores Delgado, lo de Magdalena Valerio en el Consejo de Estado, sin tener ni idea de leyes, lo de Elena Sánchez en Radio Televisión Española, lo de Tezanos en el CIS, porque acierta según el gobierno en las encuestas, lo del bailongo de Iceta como embajador ante la UNESCO y ya lo último, en el colmo del desprestigio absoluto, lo de Héctor Gómez, al que Sánchez nada menos ha nombrado embajador de España ante la ONU. ¿Cómo se quedan? Una vergüenza y una tomadura de pelo que ha puesto en pie de guerra a los diplomáticos, que eran casi los únicos funcionarios del Estado que faltaban por levantarse contra el gobierno, cabreados como estaban ya, porque ahora andan por el mundo explicando lo guay que es la amnistía de Sánchez y lo guay que es Puigdemont cuando llevan 6 años defendiendo lo contrario. Imaginen la responsabilidad de un embajador de España ante la ONU. Bien, el tal Gómez es licenciado en Ciencias del Trabajo, graduado en Derecho y diplomado de la especialidad de Turismo. En su currículum se puede leer directamente: su carrera profesional en el ámbito profesional está vinculada al sector turístico del que tiene un gran conocimiento y en el ámbito público como técnico en la administración local. O sea, nada, vamos. Eso sí, la lista de cargos públicos y carguitos del PSOE que tiene el tal Gómez no cabrían en un rollo de papel higiénico, y perdonen ustedes la comparación por buscar un soporte adecuado al detritus político que su nombramiento supone. A este señor lo mandan de embajador ante la ONU con un bastón para que calle lo que tenga que callar y sea un mandado. Otro pelota, otro estómago agradecido o más bien dependiente total de Sánchez, que coloca, como ya saben ustedes, a sus piezas en las instituciones para deterioro de las mismas. Este es el nivel de la gente que toma decisiones vitales para su vida dentro y fuera de España. El nivel de cooptación bolivariana de las instituciones por parte de Sánchez es alarmante. Por eso, el PP debe seguir resistiendo la presión que va a empezar a recibir del PSOE y sus socios ultras y de los periodistas y tertulianos del régimen para eso de renovar el Consejo del Poder Judicial. Es mentira, no quiere renovarlo, quiere ocuparlo con magistrados afines a su plan político de cambio de régimen pactado con sus socios ultras y separatistas, es decir, amnistía y referéndum. Miren, fui testigo accidental, directo, aquella tarde de enero de este año, en un alto despacho, del golazo por la escuadra que el gobierno le metió al Partido Popular en el Tribunal Constitucional, no solo con Pumpido, con Inmaculada Montalbán, con Segoviano, con Balaguer, para dar por buena la amnistía, ya verán, y para dar por bueno hasta el referéndum, si es necesario. Tan despistado estaba el PP en este asunto que creían que Balaguer, que es podemita total, según sus compañeros, y literal, de algún magistrado del Supremo, no tiene ni idea de derecho, como Segoviano, era su mejor candidata, la mejor candidata que había encontrado el PP para esto. Bueno, señor Feijóo, no se deje liar, que no le vuelvan a meter un gol como el de enero. Tampoco el diario El País, que ya saben ustedes que es como el Nodo, pero en papel, con las vías Guilarte y las vías estas y aquellas, etc. Le liarán. Resista. Resistir y bloquear por ahora el Consejo del Poder Judicial hasta que no haya garantías absolutas y clarísimas de que Sánchez no mete sus sucias manos en el Poder Judicial es una obligación democrática. Si cae el Poder Judicial, solo quedará la corona. Que se atreva Sánchez a cambiar la mayoría de elección de los miembros del Consejo, al estilo de Hugo Chávez en Venezuela. Lo va a intentar. La excusa será en unos meses ante Europa que el PP bloquea la renovación. Pero Bruselas ya le advirtió hace meses que si lo hacía se quedaría sin fondos. La pasta es lo único que le preocupa a Sánchez, porque el globo de la economía lo va cebando y le terminará estallando. Por cierto, un escándalo que a 7 de diciembre el gobierno solo haya ejecutado, atención, el 20% de los fondos recibidos para este año. Le quedan, pues nada, 20 días para ejecutar el 80%. Bruselas ha debido de quedarse flipada, viendo además que la inmensa mayoría de fondos ejecutados han ido a empresas públicas,
2.500 millones de euros a Adif, para que luego los trenes descarrilen aquí en Atocha, y este ministro primitivo de Transportes que tenemos ande acusando a Ayuso de conspiraciones. Los fondos están sirviendo, en definitiva, para todo lo que sirve a Sánchez, solo para colocar amiguetes en sitios públicos. Estómagos agradecidos como Oliver o Gómez. Resista, señor Feijóo. El Poder Judicial no puede caer en manos del sátrapa. Su responsabilidad es enorme. Si ese dictador que tenemos en Moncloa domina a los jueces, solo quedará, aislada del sistema en la zarzuela, la corona. Bienvenidos a La Antorcha. Y hoy en La Antorcha con Jaime González. ¿Cómo estás, Jaime? Muy bien, un placer. Hugo Pereira, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer. Bueno, ahora hablaremos de esto del Consejo del Poder Judicial, porque no es nada fácil la papeleta que tiene el Partido Popular, ni el señor Feijóo, presionado por un lado la renovación de Europa, que dice que hay que renovarlo, porque desde Europa dicen esto es un escándalo, que no esté renovado, pero aquí en el plano corto vemos al gobierno que lo que quiere es ocuparlo con magistrados proetarras, separatistas, ultras, etc. Y no es fácil. Pero antes que nada, Podemos y Sumar rompen. Bueno, tú que vienes y estás en el Congreso todos los días, Hugo, ayer insistía mucho el propio Pedro Sánchez, creo, en los corrillos y sus satélites pelotas del PSOE, en que no nos importa nada, esto, bueno, estamos súper tranquilos, no importa nada. ¿Esto es así, tú crees? ¿Sabes lo gracioso, Vicente? Es que si le preguntas a la parte de Sumar, desde la parte del PSOE, pues lo que dicen públicamente y en privado, en los corrillos, en todas partes, es que no hay ningún problema, pero si le preguntas a la otra parte del gobierno, que es la parte de Sumar, reconocen abiertamente que es un obstáculo. Es decir, que la parte de Podemos, pues evidentemente hay que negociar con ellos, y va a torpedear, va a hacer valer, ¿no?, por tanto, sus intereses políticos, y reconocen que es un obstáculo, ¿no? Por la parte del PSOE, pues efectivamente dicen que ellos no conciben que una fuerza de izquierdas progresista como Podemos pues vaya a obstaculizar la acción del gobierno, pero ya le tenemos tomada la medida a Patxi López. Cuando Patxi López sale públicamente y dice, no, cuando se envuelve de macarra, cuando hace las frases más largas, no, eso no, eso quiere decir que piensa inversamente lo proporcional a la largura de sus frases. Es decir, cuanto más dice que no es un problema, más problema es. Y es más, desde OK Diario publicabais que Podemos ya está viendo que la amnistía pues puede peligrar, su voto a favor de la amnistía puede peligrar si no se elimina, digamos, esa corrupción que también se pretende amnistiar desde el gobierno de España. Entonces ya está haciendo peligrar un tanto la ley. La realidad, Jaime, es que esos 5 votos de Podemos ahora mismo, que son 5 votos resentidos contra Sánchez, resentidos contra Yolanda Díaz, pues tienen tanta importancia como los 7 de Waterloo. Sí. No, hacerles caer no les van a hacer caer, ni la amnistía tampoco. Ahora, los presupuestos tendrá que negociarlos con Pablo Iglesias y Irene Montero, que son los que mandan, y con el PNV. Sí, hombre, es un inconveniente. Digamos que es más trabajo, más horas de reunión. Pero un gobierno que es capaz de estar haciendo lo que está haciendo, irse a Suiza a negociar con Junts, ¿verdaderamente vosotros pensáis que es un inconveniente que por su lado de la izquierda las dos facciones enfrentadas hayan terminado tirándose de los pelos? Se la sopla. A Pedro Sánchez se la sopla. A Pedro Sánchez se la sopla. Mira, lo primero que hicieron ayer desde Podemos no es ponerse en contacto con Yolanda para darle explicaciones. Lo primero que hicieron fue llamar a Bolaños. Bolaños. Y decirle, Félix, esto no va contigo. Dile a Pedro que esto no va con él. Esto va contra Yolanda. Que de manera interpuesta, así por aquello de la carambola, obligue al gobierno a pasarle la mano por el lomo a los cachorritos de Podemos, sí, pero tú parte de una idea. Este gobierno de Pedro Sánchez está encantado porque por su izquierda se tiren de los pelos, porque poco a poco se lo va llevando todo. Pero la parte de Yolanda Díaz también es gobierno, es decir, hay que verlo como un todo. La parte de Sumar también mandará sus leyes del gobierno, por tanto, de España al Congreso de los Diputados. Entonces, ahí va a haber un choque con Podemos. Y segundo, Podemos se juega el sobrevivir. Entonces Podemos, cuando al final, perro débil todos son pulgas, dice el refrán, es decir, cuando al final un partido político está jugando el sobrevivir, que es lo que se está jugando en estos momentos Podemos, sobre todo de cara a las elecciones europeas,
pues va a tener que hacer valer sus votos. Yo y va a tener creo... sobre todo que hacer valer los titulares en prensa. O sea, ya seguramente veamos escenificaciones, eso desde luego. Es decir, hasta el último segundo dirán que no, se oponen, etcétera, y luego acabarán votando que sí, estoy de acuerdo. Pero desde luego que es un obstáculo más, incluso a nivel mediático para el gobierno de España, eso yo creo porque que es el precio, os pregunto, ¿el precio cuál puede ser? Vienen elecciones europeas, cada eurodiputado se ve unos 9.000 o 10.000 euros. Pablo quiere colocar como mínimo a Irene en el Parlamento Europeo, y probablemente no sabemos si él también, y llevarse 20.000 entre los dos al mes, que es lo que les cuesta. Ese puede ser, oye, garantizarnos, porque hay que decir que no es fácil, para sacar un eurodiputado, y está en manos todavía del gobierno cambiar la ley electoral por una reforma que hizo en 2018 el Parlamento Europeo, para establecer el mínimo entre el 2 y el 5% de votos con los que conseguir un eurodiputado. Y esto está en manos del gobierno, tiene que pactarlo con sus socios, pero hay un juego ahí en el que al final estos se van a contentar si les colocan en el Parlamento Europeo. Pues por supuesto. Mira, mañana vamos a publicar nosotros que el gobierno ya ha decretado interlocutora válida dentro de Podemos para establecer todas las negociaciones que sean necesarias para mantener la mayoría absoluta en el Congreso. ¿A quién? A Irene Montero. Claro. Pero verdaderamente vosotros pensáis que dentro de los problemas que tiene Pedro Sánchez le preocupa algo lo que ha ocurrido por su lado izquierdo, si lo que quiere, insisto, es que por su lado izquierda, por la estrategia de pegarse entre ellos, le dejen cada vez más margen. Y por cierto, ojo, que en las elecciones europeas yo no descarto que Podemos vaya cogido de la mano de RC. De RC como mínimo. Como mínimo. Ojo. Ese es el siguiente, me lo has quitado porque el siguiente paso de esto era, cuidado, porque claro, en ese juego de mayorías, saber qué umbral mínimo se obtiene, no vaya a ser que Pablo Iglesias termine en una candidatura con Esquerra, con Bildu, etcétera, etcétera. Quieren hacer ese frente dentro del grupo mixto, ¿no? Es decir, sumarse y unirse sobre todo a RC, Bildu, etcétera. Pero más allá de eso hay que tener en cuenta que el PSOE, que Pedro Sánchez, digamos, comió o fagocitó parte de los votantes en su momento de Podemos. Es decir, entonces, el tener una fuerza a la izquierda que a nivel mediático venga a decir que es muy débil, es que no es del todo de izquierdas el PSOE, que es un poco lo que ya está diciendo, es que si no fuera por Podemos no se hablaría de Palestina el otro día, es que si no fuera por Podemos es que es muy débil. Entonces, a nivel de electorado, y sobre todo, insisto, pensando en ese objetivo de las elecciones próximas europeas, también a nivel autonómico, el que el PSOE le aparezca una fuerza, que le empiece a decir de nuevo al electorado de izquierdas que el PSOE no es tan de izquierdas, eso puede afectar a su electorado. Fíjate, y no creo que sea tan tranquilo el PSOE por eso. Yo no estoy de acuerdo por una sencilla razón. En esta legislatura no funcionan las coordenadas izquierda-derecha, porque desde el punto de vista de las coordenadas ideológicas, la izquierda no tiene mayoría. No, eso está claro. No tiene mayoría. Sí. Es decir, salvo que Junts entendamos que es una fuerza progresista que se ha hecho de izquierdas, o que el PNV, que son más de derechas que el Partido Popular, bastante más ultracarcundiosos que el Partido Popular, se hayan pasado a las fuerzas progresistas. En esta legislatura, lo que tiene que hacer Podemos, y a mi modo de ver, en la ruptura es un acierto, es cargar contra Yolanda Díaz por el hecho de que efectivamente no ha sido capaz de llevar al presidente del gobierno por las riendas de las políticas auténticas de izquierda. Siempre le quedará a Pedro Sánchez un argumento que lo va a utilizar constantemente. Oiga, yo es que a Junts y a PNV no les puedo convencer de que se sumen a propuestas de índole, por ejemplo, económico, meramente de izquierdas. Y con eso está salvado. Que es una guerra entre Sumar y Podemos. Pero la víctima colateral, al final, es el PSOE. Porque, o sea, ¿cuál es la mayor crítica que le está haciendo Podemos a Sumar en estos momentos? No, es que es una izquierda que se amolda al PSOE, es una izquierda buena con el PSOE, es una izquierda controlada por el PSOE. Es decir, no es una izquierda de verdad, pues digamos, ya verás, no es una izquierda como Podemos. Ya verás como al final. Es una guerra, claro, es una guerra. Ya verás como al final quienes van a estar más próximos y van a ser más muleta del PSOE son los chicos de Podemos para hacerle la puñeta a Yolanda que los propios de Sumar. Oye, y una cosita, claro, presupuestos es lo primero que van a querer sacar, aparte de la amnistía, claro, cuando empiecen a esto del escudo social y estas cosas, eso no sale. La vivienda, la ley de vivienda, que el PNV la odia, etcétera, etcétera, ¿cómo lo sacarán al final? Porque siempre sale Pedro Sánchez. Yo creo que porque es incompatible las propuestas que pueda hacer un Iglesias, además, en guerra de izquierdista con Yolanda, con las que haga el PNV, o si me apuras hasta Junts. Vamos a ver,
En eso tiene razón. La oportunidad, la ventana de oportunidad que dirían los cursis que se le presenta ahora a Podemos es que puede cargar contra Yolanda Díaz, al fin y al cabo es la gran vicepresidenta de lo social y de los más desfavorecidos, para decirle, oye, no has sido capaz de ejercer tu influencia sobre Pedro Sánchez, de tal manera que tú no eres suficientemente de izquierdas y nosotros, fuera ya de Sumar, vamos a mantener la bandera de los derechos de los más desfavorecidos, va a acabar con las brechas, las desigualdades y todas estas mandangas que son el referente clásico de la izquierda. Desde ese punto de vista te lo compro, pero te digo una cosa, el objetivo de Podemos a partir de ahora, el objetivo de Podemos, y además conociendo al personaje, que iba a decir que lo he tenido en mis pechos, que lo he criado en mis pechos, pero casi, conociendo a Pablo Iglesias, el objetivo no es Pedro. No. El objetivo es Yolanda. Es Yolanda, Van a por Yolanda. Eso está claro, Van a por Yolanda. Y si de acuerdo. para ir contra Yolanda tienen que salvarle el pellejo a Pedro, le salvarán el pellejo a Pedro. Eso está clarísimo porque odian a Yolanda, les ha traicionado y no pueden soportarla. Es verdad que para Sánchez Yolanda es más cómoda porque como son todos comunistas, van de marca vestidos y No, es que ya es todo comunismo. Izquierda Unida se la ha cargado. Ahora todo es comunismo. Por eso te digo, quiero decir que Yolanda es más cómoda para Sánchez, pero al final Sánchez tiene que resistir y Pablo Iglesias va a colocar a Irene, básicamente, o a los dos y a por Yolanda. Vienen unas elecciones europeas que, por otra parte, coincidirán en el tiempo con el final del proceso legislativo de la amnistía. Esas elecciones se van a tomar prácticamente como una especie de referéndum, plebiscito sobre esto, en la que se juega mucho el gobierno, pero se juega mucho, casi más, el PP y la oposición a la amnistía. Sí, son importantes, pero fíjate que el reparto de escaños, ser una votación completamente distintas, es circunscripción única. Circunscripción única. Una única hucha. Se puede, le vale a Pedro Sánchez para poder, digamos, matizar, esconder un poco el presumible batacazo que se puede meter en las urnas. Es decir, el otro día estuve viendo la primera que salió y la caída del Partido Socialista es significativa, son 4 escaños, 4 escaños, pero 4 escaños, partiendo de 20 y tantos que tenía, es algo que se puede esconder, es decir, no es como otro tipo de elecciones donde el batacazo, si te lo pegas en las urnas, salta a la vista y la opinión pública... Ahí la suma la van a hacer, será una suma de millones de votos, ¿no? Dirán PSOE más Esquerra, más todos los que estamos a favor de la amnistía, sumamos tanto, y el PP y Vox y UPN suman tanto. Y el reparto de fuerzas va a ser más o menos parecido al que hay. ¿Y va a encontrar una forma de legitimarse te quiero decir Sánchez con eso? ¿Ante Europa? Sería su segunda... Claro, si el 23J salió como salió, es verdad que no contaba con la amnistía, y ahora con la amnistía ya... Yo te he escuchado en el editorial y comparto el 95% de todo lo que has dicho, menos una cosa, y perdóname, claro que sí. Porque yo soy un escéptico por naturaleza de lo que supone y de lo que representa la Unión Europea. La Unión Europea son unos señores que están a lo que están, yo no voy a quitarle valor ni importancia a lo que es la Unión Europea y cómo le ha servido a España de empuje, de catapulta, para llegar naturalmente a unos estándares de riqueza y de fin de desigualdades muy profundas que había en este país. Creo en la Unión Europea, pero no creo en los representantes de la Unión Europea, que son una pandilla de paniaguados, que cuando llegan a su puesto se mueven por lo que se mueven, y al final yo creo que desde las posiciones de los que estamos en contra de la amnistía hemos depositado muchas esperanzas en los prebostes de la Unión Europea. Y los prebostes de la Unión Europea nos van a mandar literalmente a freír puñetas por la vía de hacer de vez en cuando alguna declaración combinatoria que lo sacaremos en titulares, los medios que no estamos en las coordenadas de la izquierda, pero que si rascas no va a haber nada. Es decir, la amnistía no la para Europa ni loco. Yo creo que la única forma de que Europa haga algo es si en las comisiones, ahora en el trámite parlamentario de la ley de amnistía, en las comisiones se incluye de forma explícita en la ley el término de lawfare. O sea, yo creo que lo que más retumba, digamos, en Europa es el concepto de lawfare, ya lo dijeron en su momento, hemos visto a todas las asociaciones de jueces y magistrados
manifestados aquí en España a nivel puerto nacional cargando contra eso. Es decir, el concepto de lawfare es lo único que podría hacer que Europa o que el TJUE, porque solamente se puede pronunciar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea si ve que algo está yendo en contra de los valores y principios de la Unión Europea. Si se incluyese ese concepto, si los independentistas de las comisiones le obligaran a Pedro Sánchez a incluir el concepto explícito de lawfare, ahí habría alguna posibilidad. Ahí hay una cuestión de tiempo y de velocidades. Los tiempos y los lenguajes de la Unión Europea son lentos y en definitiva lo que hace Sánchez por ahora es seguir sobreviviendo probablemente hasta el año que viene para ver si le cae un buen cargo, y entonces los manda a todos a hacer puñetas y se va, yo qué sé, si tiene algún cargo, pero mientras tanto eso de aquí a 6 meses en la Unión Europea no va a pasar nada. Es verdad que el día 13... Y hasta que se vuelva a poner en marcha la maquinaria, nada. El día 13 va a tener el debate que va a tener que ir él, va a hablar Puigdemont, probablemente igual vemos una foto, un encuentro, un tropezón por un pasillo casual entre Puigdemont y Sánchez, pero poco más. Yo creo que no somos conscientes los españoles de que nos tenemos que dejar de mirar hacia Bruselas, porque en Bruselas no nos van a hacer ni puñetero caso, y que esto es un problema que tenemos que resolver los españoles, naturalmente con todos los medios legítimos a nuestro alcance. Mucha presión en la calle, es decir, mucho espíritu crítico y mucha rebelión cívica. Y fuera de ahí no podemos hacer más. Pero si pensamos que nos lo van a arreglar los grandes prebostes de Bruselas, vamos a bajar un poco la tensión en Madrid o en el resto de capitales de España, nos confundiremos. Esto es una cosa que atañe a España y que tenemos que resolver los españoles. Y lo importante de las manifestaciones, etcétera, aquí en España ya no es tanto que se haya conseguido algo, pues estoy convencido que con las manifestaciones no se va a conseguir nada, ni con la actitud crítica, no lo creo. Lo que sí que creo es que lo que más le afecta a Sánchez y a su ego sobre todo es los titulares en la prensa extranjera, es decir, y las manifestaciones en Ferraz, etcétera, sí que está teniendo, sí que es cierto, mucho impacto en la prensa extranjera. Y eso a Sánchez, el perder, digamos, la perspectiva ya de lo exterior, a Sánchez eso sí que le preocupa bastante. Sobre todo por si quiere buscarse una salida fuera a partir de junio del año que viene, entre junio y final de año, que es cuando se decidirán los cargos importantes a los que él puede aspirar. Sí que es verdad que además la Unión Europea tardó 8 debates, como el que tuvimos el otro día, hasta llegar a las sanciones de Hungría, o que en el caso de Rumanía, que sería más parecido al de España, una ley de amnistía de un gobierno socialista para corruptos, finalmente fueron 5 debates, una visita del presidente de la comisión y la obligación de hacer un referéndum, que salió 80% en contra de la amnistía, y entonces echó para atrás, pero eso fue mucho tiempo. Para entonces Sánchez ya puede haberse colocado en la OTAN o seguir agarrado aquí hasta los próximos 4 años. Oye, una cosa, 2 nombres propios que hemos dicho, Miguel Ángel Oliver y Héctor Gómez, ¿cuál os parece más escandaloso? Una cosa u otra, o los dos, porque Héctor Gómez, has visto el perfil, ¿no? De embajador de España ante la ONU. Bueno, Miguel Ángel, al fin y al cabo, es un periodista que puede estar en las coordenadas ideológicas distintas a las nuestras, pero no deja de ser un profesional que antes de su entrada en la política, en la Secretaría de Estado de Comunicación, ahora la agencia EFE, tenía un bagaje, una capacidad de gestión, es decir, tenía un currículum vitae, es un periodista. Puede ser que no piense como yo, pero es un periodista. Desde ese punto de vista, bueno, me parece bastante menos grave que el otro. Pero lo de Gómez también. Lo del Héctor, a mí es que eso me parece un escándalo. Es el primer caso en la historia de la diplomacia española donde un cargo de esa relevancia en Naciones Unidas no lo ocupa alguien que tiene una carrera diplomática. Claro. Pero yo creo que es que esta gente se ha cargado, pero se lo ha cargado hace mucho, el viejo concepto del mérito y de las capacidades profesionales, porque entienden que es una cosa muy arcana, muy carcundiosa, que es fruto de la derecha, que eso del mérito y de la capacidad, pues que no. Aquí lo cuentas el enchufe, sin esforzarte, además. No. Es que este señor no está preparado para eso, ¿para qué nos vamos a engañar? Pero ese es el concepto al que me quiero referir. Tú dices, hombre, al Consejo de Estado, ¿por qué voy a poder poner, según su teoría, una señora que se ha dedicado a hacer durante un ratito abogada de gente que tenía problemas y al fin y al cabo ha demostrado de manera muy notable su sensibilidad social? ¿Por qué voy a tener que poner a una jurista de prestigio que tenga el marco constitucional en la cabeza? Si a estos el marco constitucional se la sopla. ¿Para qué van a poner a una...? Se lo quieren cargar. A ver, yo en cuanto a lo de Oliver, es decir, evidentemente es un periodista que tiene su bagaje, que tiene su currículum, etcétera, pero también hay que tener en cuenta, y esto lo digo aplicado a todo el mundo, cuando un periodista entra en política, o en este caso en el gobierno, y luego sale, no está, no está tan legitimado como antes de entrar en política. Es decir, y no lo quiero focalizar tan solo en
en Oliver, porque hay muchos casos de periodistas que entran a un gobierno, a un partido político y que luego salen y que, claro, luego queda mal que te coloques en ciertos lugares. O sea, hay que apandar con las consecuencias, como se dice coloquialmente. Entonces, yo creo que ya no es tanto el nombre de Oliver, que a mí también me parece, es decir, aunque piense muchas cosas diferentes a mí también me parece un periodista que tiene su bagaje, que tiene su currículum, etcétera. Pero ya no es el nombre, ya no es Oliver, sino es, digamos, lo que era antes y el simbolismo que tiene ese nombramiento. Entonces, lo que simboliza, yo aquí no puedo asegurar, ni estoy diciendo de que Oliver pues vaya a ser, digamos, un monaguillo, por así decirlo, de Sánchez en F y que no sea un tío profesional en su cargo, pero ya el simple hecho, el simbolismo que representa eso, es verdad que tiene el precedente. Hay que decir que Miguel Ángel Oliver, para que ustedes lo sepan, fue, y eso él lo sabe y lo hemos hablado más de una vez, fue el inventor de uno de los sistemas más vergonzosos para la prensa española que se recuerda, el sistema aquel por el cual durante la pandemia los periodistas teníamos que mandarles por adelantado a él las preguntas que le iban a hacer en diferido al presidente del gobierno para que se las pudiera preparar. Crearon un grupo, para que ustedes sepan cómo funciona un grupo, en el que ahí entraban periodistas de todos los tipos y hasta medios como radios locales de la provincia de Toledo, de Segovia, con todo el respeto. Y casualmente el turno de preguntas iba casi siempre a las mismas radios pequeñitas, etcétera, etcétera, con preguntas preparadas para mayor gloria. Os acordarán ustedes de lo del presidente del gobierno durante la pandemia. Claro, hombre, con estos antecedentes, yo creo, sinceramente, con todo el afecto, Miguel Ángel, que está absolutamente incapacitado para dirigir la agencia EFE, que es una gran embajada del mundo, como la propia embajada de España ante la ONU, es especialmente en Hispanoamérica. Pero bueno, claro, sí. Yo lo que estoy convencido, también te digo, es que si no hubiera sido secretario de comunicación, de comunicación, no hubiera estado, no estaría ahora mismo de presidente o de director, digamos. Pero fíjate que los anteriores responsables, Garea y la Garea le salió... y la señora, vamos a ver, son tan, digamos, tan rígidos a la hora de entender lo que es presidir una agencia, que en teoría, según ellos, lo que debería ser es ponerse marcadamente al servicio del sanchismo, que en cuanto un periodista, por ejemplo, Fernando Garea, se salió del quiere hacer en algún momento... visos de imparcialidad. Sí, claro, cuando utiliza algunas dosis para tener cierto margen de maniobra y reivindicar lo que debería ser la función de su cargo, que es llevarlo por las vías de la autonomía y de la independencia, sale Moncloa y te dice, no me vales, nene, no me vales. Te preciso yo, ¿sabes quién lo echó? Sí, se lo comunicaron en una cafetería. Se lo comunicó Miguel Ángel Oliver en una cafetería. Le llamó un día, tomaban un café y le dijo, por cierto, estás cesado como presidente de la agencia EFE a Fernando Garea. Hombre, pensar que si Oliver cesó a Garea porque se salió un poquito del tiesto, y ahora lo nombran presidente de la agencia EFE, pues era para algo. Hay que pensar que la agencia EFE de Televisión Española son una gran embajada de España ante el mundo y especialmente en Hispanoamérica. Con todo este panorama de clarísima cooptación bolivariana de las instituciones o de cualquier, no sé, pues eso, la agencia EFE, Televisión Española, ¿qué debe hacer el PP con el Consejo General del Poder Judicial? Debe resistir hasta que no haya garantías claras de que... Debe poner en valor lo que significa el verbo bloquear. Yo soy un ferviente defensor Yo lo acabo de defender. del verbo bloquear. Gracias. En su máxima expresión, porque bloquear, en este momento en el que estamos en España, significa preservar. Es decir, blindar del ataque a las institucionales, institucional que está promoviendo Pedro Sánchez, que está metido de hoz y coz en una estrategia de llevarse por delante el régimen del 78. Total. Bueno, si tú tienes a alguien que se quiere llevar el régimen del 78 por delante, que ya ha conseguido meter la patita en numerosas instituciones y algunas con enorme importancia, Tribunal Constitucional, lo que te queda, defiéndelo de manera numantina. Es decir, yo reivindico a partir de ahora que la palabra bloquear tiene que ser la palabra resistir. Bloquear es resistir, es plantar cara a los ataques bastante poco democráticos que van a venir, aparte de los que ya han venido, promovidos por el gobierno. Y además, ¿pero le entrarán los complejos al PP? Hombre, cuando empiece ya ha empezado la presión, la presión. Creo, o sea, lleva ahora mismo ya el PP muchos meses defendiendo, digamos, el bloqueo al CGPJ hasta que no haya garantías o más allá, digamos, como dijo textualmente
Borja Semper la semana pasada, más allá de que digan de que van a reformar o que van a dialogar para reformar el CGPJ, la ley del CGPJ, la del Poder Judicial, más allá de eso quieren más garantías, ¿no? Entonces no creo que vayan a a dar marcha atrás. Lo que tiene que hacer el PP es defender lo que, por cierto, defendía Pedro Sánchez antes de llegar al gobierno. Decía en el 2014, leo palabras textuales, abro comillas, hay que despolitizar el órgano del gobierno de los jueces y que sea independiente. He propuesto al presidente, por aquel entonces Mariano Rajoy, que los partidos dejemos de proponer a candidatos. Palabras textuales de Pedro Sánchez en el año 2014. Entonces, lo que tiene que hacer el PP siempre no es bloquear, es decir y defender lo que defendía, por cierto, Pedro Sánchez antes de llegar al gobierno, y no hay más. Tú que eres muy joven no sabrás que hay un viejo aserto que dice, cuando un partido está en la oposición, se declara el primer defensor de la autonomía y de la independencia de los jueces, que se designen, que lo eligen entre ellos. Cuando llegan al gobierno, todos se desdicen. Le pasó al Partido Popular. Le pasó al Partido Popular con Gallardón, ¿no os acordáis? Perfectamente. Ministro de Justicia, mi primera gran reforma será la garantizar la independencia y la autonomía de los órganos jurisdiccionales del Estado, los jueces. ¿Qué pasó? Claro. Lo que pasa es que hasta ahora es evidente que los partidos políticos han metido sus manos en esto y que además el que lo inició esto fue precisamente Felipe González. En el 85. Y luego Aznar intentó reconducirlo un poco, pero dejándose un margen de actuación para meter mano ahora por la puerta de atrás, que decían hay que ser torpe para que te pillen en un WhatsApp, como le pasó al señor Cosidó, en un WhatsApp de ese estilo, ¿no? Que ya lo han utilizado hasta la saciedad, claro, porque hay que ser muy torpe con los WhatsApp. Pero claro, era... digamos, sé que es resignarse, pero era dentro del marco constitucional. Claro. Lo que quiere este señor es ocuparlo para romper el marco constitucional. Claro. De manera que estáis de acuerdo en que, como yo planteaba al principio, bloquear es una obligación democrática del PP hasta que no haya garantías, o este señor desaparezca o haya otro PSOE. Aquí quien tiene que explicar es por qué Pedro Sánchez, insisto, cambió de opinión y antes quería despolitizar el CGPJ y estaba convencido de que estaba politizado y ahora no quiere despolitizarlo. Es decir, quien tiene que explicar el cambio de opinión, uno más, es Pedro Sánchez. Y lo que tiene que hacer el PP es hacer valer, insisto, lo que están exigiendo desde Europa, y es despolitizar el CGPJ, no hay más. La izquierda te va a decir siempre lo mismo. Convivencia, pluralidad, puentes, vamos a tender puentes, todo aquello. El Partido Popular, yo creo que efectivamente hay una campaña promovida por las terminales mediáticas de la izquierda que lo que pretende lanzar es la idea de que el bloqueo en estos momentos es como un delito de lesa humanidad. Pues yo creo que la respuesta del Partido Popular debería ser, en estos momentos nos abrazamos al concepto bloquear, porque bloquear en este momento de amenaza del régimen constitucional significa preservar el Estado de Derecho y la separación de poderes. Y ya está, tampoco es tan difícil. Y tampoco hay que tener complejos, además, frente a un sátrapa como este, porque efectivamente, aunque pueda parecerles a ustedes que es un poco exagerado, lo siguiente y lo último que quedará, aislado en la zarzuela, es la corona, con la obligación de ir sancionando cosas, sin más. De manera que la cosa no es menor. Y sí que es verdad también que, de todos modos, esta campaña va construyendo un relato ante Europa, consistente en decirle a Europa, ustedes no me dejan cambiar la mayoría, porque ya se lo dijeron, no haga usted como Hugo Chávez, y cambie la mayoría para elegir al CGPJ, porque se quedará sin fondos. El mensaje fue muy claro, y en eso sí, y si le cortan el grifo no quiere. Pero claro, si tiene, oiga, mire ustedes, el PP, la oposición, me bloquean, pues igual tira para adelante, y lo hace, y ocupa el Poder Judicial. Bueno, oye, gracias Hugo. Un placer. Gracias, un placer. Jaime, seguiremos atentos a la jugada y a ver quién es el siguiente que coloca, señor Sánchez, no sé, alguna apuesta. A los tres de aquí seguro que no, esa es mi apuesta. De España, a los tres que estamos aquí, hay que coger la lista de caídos recientemente y alguno de esos alguno queda por ahí pidiendo cargo. Bueno, gracias por vernos.